¿Alguna vez has sentido admiración por alguien y, con el tiempo, ese sentimiento se convirtió en rechazo total? ¿Te equivocaste al admirar o al rechazarlo? O quizá, después de rechazarlo, ¿te diste cuenta de que habías cometido un error? Imagina por un momento que estás en una ciudad repleta de personas. El sol brilla sobre los techos de piedra, el aire está cargado de expectativa y miles de voces se entremezclan en un murmullo creciente. Jerusalén está en su momento más importante del año, la Pascua. Pero de repente, algo ocurre. La multitud comienza a agitarse, la gente gira la cabeza y las conversaciones cesan. Un nombre empieza a correr de boca en boca, Jesús de Nazaret. Alguien se sube a un muro y grita, ahí viene. Y entonces lo ves. No es un rey cubierto de oro, ni un guerrero montado en un caballo imponente. No hay soldados a su lado, ni trompetas anunciando su llegada. Solo un hombre sencillo, vistiendo una túnica polvorienta, montado en un burro. Y sin embargo, la multitud enloquece. Gritos de «Hosanna» llenan el aire. Niños corren descalzos, cortando ramas de palma y agitándolas con entusiasmo. Otros arrojan sus mantos en el suelo, como si quisieran alfombrar su camino con lo mejor que tienen. Pero, detente un momento y piensa en esto, ¿cómo es posible que la misma multitud que hoy lo aclama como rey, en solo unos días lo estará condenando a muerte? Lo que sucedió aquel día es mucho más profundo de lo que parece. No fue solo una entrada triunfal. Fue el cumplimiento de una profecía antigua. Fue el principio del fin. O mejor dicho, del nuevo comienzo. El Domingo de Ramos no es solo una fecha en el calendario cristiano. Es el día en que comenzó la semana más trascendental de la historia. Un día en el que todo parecía alegría y celebración, pero en realidad, se estaba preparando el escenario para el mayor acto de amor y sacrificio que el mundo jamás ha visto. Pero, ¿sabías que todo esto ya estaba escrito siglos antes de que sucediera? Sí, la entrada de Jesús en Jerusalén no fue una casualidad ni un simple gesto simbólico. Fue el cumplimiento exacto de una profecía que se había dado más de 500 años antes. Lo más impactante de esta historia no es solo lo que ocurrió aquel día, sino lo que significa para nosotros hoy. Porque esta no es solo la historia de un pueblo recibiendo a su Mesías. Es una historia de expectativas, decepciones y la manera en que muchas veces buscamos a Dios por las razones equivocadas. En este video, vamos a recorrer juntos lo que realmente pasó aquel día. ¿Por qué Jesús eligió entrar en un burro y no en un caballo? ¿Por qué la gente lo recibió con tanta euforia si luego lo traicionaron? ¿Y qué mensaje dejó esta escena que sigue resonando más de 2000 años después? Si crees que ya lo sabes todo sobre el Domingo de Ramos, espera a escuchar esto. Porque lo que ocurrió aquel día fue el inicio de algo mucho más grande de lo que nadie imaginaba. Hace más de 500 años, cuando el pueblo de Israel vivía momentos de incertidumbre y sufrimiento, Dios les envió un mensaje de esperanza a través del profeta Zacarías. No sería una esperanza cualquiera. Era la promesa de un rey, pero un rey diferente a lo que cualquiera pudiera imaginar. No llegaría con un ejército ni con fuerza militar. No impondría su dominio con violencia ni con espadas. Él vendría en humildad, cabalgando sobre un burro. Zacarías 9:9 profetizó este momento con palabras exactas. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Para los judíos, esta profecía era difícil de aceptar. Esperaban un líder que los librara del dominio romano, un guerrero poderoso que se alzara como el nuevo David y restaurara el reino de Israel con fuerza y autoridad. Imaginaban a su Mesías montado en un caballo blanco, rodeado de soldados, liderando una rebelión que finalmente pondría fin a su opresión. Sin embargo, el plan de Dios era completamente diferente. Él no solo quería salvar a Israel del dominio terrenal de Roma, sino que su misión era mucho más grande, liberar a toda la humanidad del pecado y la muerte.
Pero este tipo de salvación no vendría con guerra ni violencia, sino con amor y sacrificio. Y así, pasaron los siglos, hasta que llegó el momento exacto en que esta profecía debía cumplirse. Jesús, el Mesías prometido, estaba a punto de entrar en Jerusalén. Pero lo haría de una manera que sorprendería a todos. El día había llegado. Jesús y sus discípulos estaban cerca de Jerusalén, en Betfagé, en el Monte de los Olivos. Antes de entrar a la ciudad, Jesús dio una instrucción específica a 2 de sus discípulos. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada, y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Mateo 21:2-3. Los discípulos hicieron exactamente lo que Jesús les dijo. Encontraron el burro y su pollino, y los llevaron ante él. Entonces, Jesús montó sobre el pollino, tal como Zacarías lo había profetizado siglos atrás. Cuando comenzaron a descender hacia Jerusalén, algo increíble sucedió. La gente comenzó a reconocer a Jesús. Su fama ya se había extendido, especialmente después de haber resucitado a Lázaro. Miles de personas salieron a recibirlo. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Lucas 19:37-38. Los gritos de Hosana al Hijo de David resonaban en toda la ciudad. Hosana significa sálvanos ahora. Hombres, mujeres y niños extendían sus mantos en el suelo. Cortaban ramas de palma y las agitaban con júbilo. Jerusalén estaba en euforia. Parecía que el rey prometido finalmente había llegado, pero pocos entendían lo que realmente estaba ocurriendo. Antes de continuar, detente un momento y piensa. Imagina que tienes en tus manos esa rama de olivo, símbolo de paz y esperanza. ¿Qué mensaje especial le darías, como si se lo entregaras a alguien querido? Deja tu experiencia en los comentarios y comparte ese gesto de fe y renovación. Continuamos. Mientras la euforia aún se respiraba en las calles de Jerusalén, una sombra se cernía en el horizonte del destino. Lo que parecía ser una celebración llena de fe se transformaba silenciosamente en el preludio de una traición inminente. La multitud, que hace tan solo horas aclamaba a Jesús con júbilo y esperanza, comenzaba a mostrar señales de inquietud y desconcierto. Imagina el ambiente, la emoción de los Hosana y las ramas de palma agitándose en el aire, contrarrestadas por murmullos que, poco a poco, se transformaban en susurros de duda. En ese preciso instante, en medio de la algarabía, se gestaba el plan oscuro que cambiaría el curso de la historia. Como se relata en Mateo 26:47-50. Entonces, mientras aún hablaba, se acercó Judas, uno de los 12, y con él una muchedumbre armada de espadas y porras, enviada por los principales sacerdotes y los ancianos. El que lo traicionaba les había dado una señal, diciendo: el que bese a este, ese es, prendedle. Y Judas se acercó a Jesús para besarlo. Ese beso, que a simple vista parecía un saludo de afecto, era en realidad el sello de la traición. La imagen del traidor se quedó grabada en la memoria colectiva, revelando cómo en un instante el fervor se tornaba en recelo y condena. Los rostros que antes se iluminaban con esperanza, ahora reflejaban el peso de una decisión que nadie imaginaba. Esta transformación tan drástica nos invita a profundizar en el misterio de la verdadera misión de Jesús. No se trataba de imponer un poder terrenal o militar, sino de manifestar un amor inmenso y sacrificial, dispuesto a transformar el destino de la humanidad. Tal como se cumple la profecía en Isaías 53:3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El rechazo y la traición no fueron simples actos de deslealtad, fueron la culminación de corazones confundidos, de expectativas no cumplidas y de un sistema que se aferraba a la idea de un Salvador poderoso y guerrero.
Pero Jesús vino a mostrar que la verdadera fortaleza radica en la humildad y en un amor que trasciende toda lógica humana. Este giro dramático, de la ovación a la traición, nos deja con una pregunta inquietante: ¿cómo es posible que en tan pocos días la fe se convierta en condena? Es en este contraste donde se revela la profundidad de su misión. Jesús no buscaba dominar con fuerza, sino transformar el alma humana a través del sacrificio y el perdón, iluminando un camino que, aunque doloroso, es la llave para la redención. ¿Qué enseñanza se esconde en esta oscura transición? ¿Es acaso en la traición y el dolor donde brilla la luz más intensa del amor incondicional? El Domingo de Ramos no es solo el recuerdo de un día en el pasado, sino una lección viva que nos habla hoy. Este día nos muestra que, a veces, buscamos a Dios esperando que cumpla nuestras propias expectativas. Imaginamos a un líder que nos rescate de nuestras luchas diarias, que se presente ante nosotros en la forma que deseamos. Sin embargo, la historia de aquel día nos recuerda que el plan de Dios es infinitamente más grande y profundo de lo que podemos concebir. La multitud que aclamó a Jesús con ramos de palma, extendiendo sus mantos en señal de honor, esperaba a un Mesías que viniera a imponerse con fuerza y poder. Pero lo que presenciaron fue la encarnación del amor y la humildad. Jesús, montado en un burro, no vino para liderar una revolución militar ni para derrocar imperios, vino para transformar corazones. Su entrada triunfal fue un acto de paz y una invitación a repensar nuestras prioridades. Esta historia nos enseña que, aunque a veces nuestras expectativas no se cumplan de la manera que imaginamos, Dios obra de formas misteriosas y perfectas. Cuando la multitud que un día aclamó a Jesús se volvió en su contra, no fue porque el plan se detuviera, sino porque su verdadera misión trascendía cualquier expectativa humana. Su sacrificio en la cruz y su resurrección fueron la culminación de un plan que tenía la intención de redimir a toda la humanidad del pecado y la muerte, abriendo el camino hacia un nuevo comienzo lleno de esperanza y amor incondicional. Hoy, la pregunta no es solo qué pasó aquel día en Jerusalén, sino, ¿cómo está entrando Jesús en tu vida hoy? Quizás, al igual que muchos en aquella multitud, te has encontrado a ti mismo esperando a que Dios actúe según tus deseos, sin darte cuenta de que su plan te invita a un camino de transformación interior, de rendición y de crecimiento. Tal vez, en momentos de exaltación o de crisis, has sentido que las expectativas se convierten en decepciones o que el rechazo llega donde esperabas el amor. La clave está en reconocer que cada experiencia, ya sea de triunfo o de traición, forma parte de un proceso divino que nos impulsa hacia la verdadera libertad y la renovación espiritual. Permítete reflexionar sobre tu vida. ¿Estás abierto a recibir a Jesús con el corazón, aceptando que su camino no siempre coincide con el tuyo, pero que siempre te guía hacia la plenitud y el amor eterno? No te pierdas el próximo episodio, donde exploraremos qué pasó el Lunes Santo. Suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de toda la historia de la Semana Santa. Si esta reflexión te ha hecho pensar, te invito a que compartas en los comentarios cómo ha entrado Jesús en tu vida y cómo te ha transformado. Dios te bendiga.